Y vamos a seguir con nuestra última conferencista, que es Edith Hernández de la Universidad de Quintana Roo. Y ella nos va a hablar también de un tema bastante importante dentro de los estudios de contacto, que tiene que ver con la metodología de trabajar contacto, ¿no? Entonces te doy la palabra, Edith. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ti, Nadi, y a Janet por la organización de este evento. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si pueden verla. Bueno, pues yo el día de hoy les vengo a compartir unas reflexiones generales sobre las metodologías para el estudio del contacto lingüístico. Entonces son de carácter bastante general. Bueno, pues empezando con las metodologías lingüísticas, pues vemos que son muchos los métodos de los que podemos echar mano para hacer investigación en la lingüística. Y bueno, estos pueden ser tanto de un diseño cuantitativo como cualitativo, ¿verdad? Y dentro de estos últimos, de los cuantitativos, pues encontramos los no experimentales o los experimentales. En los estudios de contacto lingüístico, echando una revisada a los estudios de contacto lingüístico, no solamente de español en contacto con lenguas amerindias, sino de contacto en general, pues vemos que hay un uso de todos estos, de estas metodologías. Vemos que hay estudios de tipo cuantitativo y muchos también de tipo cualitativo. Obviamente lo que hemos estado viendo en los últimos años es más un avance hacia más estudios cuantitativos, más de tipo no experimental, como son la recolección de datos a través de corpus y también estudios algunos experimentales. Entonces vamos a hablar un poquito de estos estudios. Antes que nada quisiera yo pues resaltar, enfatizar la importancia que hay del método con las teorías en las que sustentamos nuestros estudios. Es decir, no vamos a poder desvincular nuestro método para investigar de la teoría que estamos utilizando para nuestros estudios. De ahí que las teorías que se han estado avanzando con el paso del tiempo, pues nos estén ayudando también a perfilar mejores metodologías, o no mejores, pero nuevas metodologías o nuevas técnicas también para el estudio del contacto lingüístico. Recordemos que fue Wenrich desde 1953 cuando nos propone, ¿verdad?, ya un estudio sistemático, un estudio integral para estudiar el contacto lingüístico, el cual, según el mismo autor, pues se debería integrar o componer, estudiar más bien diferentes componentes, tanto el componente lingüístico como el psicolingüístico y el sociolingüístico. De esta manera vemos que hay estudios que se enfocan en uno u otro componente. Y obviamente también hay diferentes tendencias en diferentes países y en diferentes escuelas. Tenemos de esta manera que las primeras investigaciones que se empiezan a hacer sobre el contacto lingüístico, pues se basaban en anotaciones, en observaciones que hacían los investigadores, pues del habla natural. Entonces eran sus propias observaciones que hacían, a veces algunas cuestiones más de tipo anecdótico, y también había sobre estudios de textos escritos principalmente. De esta manera, pues los primeros estudios que tenemos sobre el contacto lingüístico, pues tratan de hacer un resumen o un acercamiento al contacto lingüístico a través de la descripción de algunos fenómenos bastante generales, y también con uno o dos ejemplos, si acaso, ¿no? De estos textos que estaban escritos o que escuchaban en la comunidad que visitaban. Sin embargo, nos permitían recoger muestras representativas y simplemente se quedaban en un carácter pues más de tipo exploratorio o más de tipo general, ¿sí? Sin embargo, pues con las técnicas de grabación, tanto de audio como de video que ya tenemos a partir del siglo XX, pues empezamos a trabajar con la integración de corpora lingüística, ¿verdad? A recoger datos naturales a través de grabaciones y también a través en diferentes situaciones comunicativas. De esta manera es que empiezan a surgir el uso de los corpus en los estudios de contacto.
Vamos a hablar un poquito del uso de los corpus porque es uno de los recursos que más utilizamos en los estudios de contacto lingüístico. Vemos que tiene varias ventajas, pero también vamos a hablar de algunas desventajas y creo que los que estamos aquí hemos trabajado con ello, pues no me dejarán mentir. La ventaja principal que tiene el uso de un corpus es que permite obtener datos del uso natural del lenguaje sin ningún tipo de manipulación, es decir, en contextos naturales, en contextos reales. Y bueno, esto nos permite observar el fenómeno de manera más real y también con fenómenos, ¿verdad?, que se consideran desviaciones o cuestiones estigmatizadas o fuera de la norma. Entonces, esa es la gran ventaja del uso del corpus. Sin embargo, hay algunas limitaciones, por ejemplo, que McSwan y McAllister señalan, que es el problema de la falta de evidencia negativa, porque pues no sabemos si sabemos lo que se produce, pero no sabemos lo que no se puede producir en la lengua. Entonces, tampoco no sabemos si hay otras formas alternativas que pudieran surgir o no surgir. El problema de la inducción es eso, tenemos lo que se produce, pero no sabemos si pudiera haber otras formas alternativas, y el problema de la dificultad para identificar los errores de actuación. Sabemos que tanto monolingües como bilingües tienen errores de actuación. Sin embargo, a veces nos resulta difícil distinguir si es un error de actuación o si sí es un caso del fenómeno que estudiamos. Entonces, estas son algunas de las limitaciones que presenta el uso de corpus en los estudios de contacto. Bueno, hablábamos entonces la necesidad de la evidencia negativa, el que signifique que puede ser que estamos analizando una estructura, pero el hecho de no encontrarla no significa que no existe, sino que sí puede existir, pero simplemente no apareció. Y bueno, necesitamos mayor control de los datos para que en verdad podamos obtener las estructuras que nos interesa analizar. Bueno, otra de las desventajas también que podemos encontrar es que resulta muy costoso construir un corpus. Y bueno, los que hemos recolectado datos sabemos que para construir un corpus de 30 hablantes, 40 hablantes, la verdad es que resulta bastante costoso. No solamente por el tiempo para recolectar los datos, sino también para las dificultades de transcripción y de codificación. Entonces, a veces nos implica familiarizarnos, conocer nueva tecnología, conocer nuevas formas de codificación, y esto pues implica muchísimo tiempo. Entonces, la verdad es que a veces la gente dice, es que construir un corpus te va a llevar muchísimo tiempo. Sí, pero tiene sus grandes ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, requiere muchísimo trabajo. Hablábamos de los errores de actuación como uno de los problemas. Bueno, vamos a retomar después lo del uso de corpus para los estudios de contacto, que es uno de los que más hemos utilizado, por lo menos nosotros en este grupo de investigación. Vemos que dentro de los métodos experimentales, pues vamos a tener aquellos semi-experimentales y los experimentales propiamente, y dentro de los semi-experimentales tenemos las tareas de licitación y los juicios de gramaticalidad. Las tareas de licitación, a veces algunos autores en sus publicaciones los llaman cuestionarios, por ejemplo, pruebas. Entonces, cuando leemos una publicación de contacto, la gente pues le puede decir, utilizamos un cuestionario o utilizamos una prueba, ¿sí? Son tareas de licitación, se pueden utilizar con imágenes, por ejemplo, generalmente son imágenes que se les dan a las personas, o también con instrucciones para que digan algo, ¿ok? Tenemos también los juicios de gramaticalidad, que se han utilizado menos en estudios de contacto lingüístico, pero que ya se han empezado a utilizar, y tenemos versiones ahora con audio, es decir, no nada más pueden ser no solamente escritos, sino también ya hay en audio. Y bueno, tenemos los estudios experimentales, que son los propiamente en el laboratorio, y bueno, se utilizan más con estudios de corte psicolingüístico, pero que también se han utilizado, por ejemplo, para estudiar alternancia de código, principalmente, o cuestiones de bilingüismo de algunas estructuras. Bueno, la diferencia con el uso de corpus es que con los métodos experimentales, pues podemos manipular
y restringir la situación que rodea la recolección. Y de esta manera podemos también ejercer para obtener más datos. Entonces, los métodos experimentales o aquellas técnicas semi-experimentales nos permiten obtener más datos sobre el fenómeno en cuestión, porque a veces es muy difícil con la entrevista semidirigida, por ejemplo, obtener datos suficientes para un análisis, para validar los datos. Entonces, tenemos este uso de los métodos experimentales que cada vez se están utilizando más, o los semi-experimentales, en los estudios de contacto. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no termino. Vemos que hay varias ventajas, nos permiten analizar la actuación lingüística de estructuras, aquellas incluso que son menos frecuentes en habla espontánea. Entonces, bueno, podemos solicitar muchos más datos de esa manera. Podemos manipular los materiales y controlar así las diferentes variables lingüísticas que estemos integrando en nuestro análisis. Sin embargo, pues se pierde esa espontaneidad, se pierde esa lengua, ¿verdad? O ese habla natural, real, que generalmente como estudiosos del contacto nos interesa. Entonces, bueno, tenemos que aprender también a distinguir entre uno y otra técnica, uno y otro método, y cuáles son los beneficios y las desventajas de uno u otro. También vemos que, por ejemplo, cuando utilizamos los juicios de aceptabilidad o de gramaticalidad, pues obviamente la gente está siendo influida, a veces muchos se dan cuenta y pues eso afecta los resultados. Y bueno, la gente también desarrolla estrategias a veces para saber qué es lo que nos interesa investigar y entonces empiezan a darnos lo que ellos piensan que queremos, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas desventajas de los usos de métodos experimentales. Tenemos aquí las tareas de licitación que les decía yo. Se sugiere que para los estudios de contacto, por ejemplo, utilicemos tareas de licitación espontánea en parejas o tríos, porque de esta manera sería un poco más lengua espontánea, que no nada más es el entrevistador, el investigador y el colaborador, sino que estando en parejas o en tríos se vuelve una comunicación más natural, hay más negociación, más intercambio y se puede encontrar más datos reales. También a veces podemos conseguir los datos que nos interesan en menos tiempo. Sin embargo, también puede ser que, aunque tengan una situación idónea, no se produzcan con cierta frecuencia esas estructuras que a nosotros nos interesa para nuestro estudio. Hay ventajas de esta introspección de los juicios de gramaticalidad o de la elicitación, porque ofrece evidencia negativa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos con los juicios de gramaticalidad si se puede o no se puede decir. Entonces, esa evidencia negativa que a veces con lengua espontánea no la encontramos, aquí la encontramos con este tipo de estudios. Y bueno, podemos también controlar los estímulos y también controlar las variables que vamos a integrarnos. La desventaja, una de las ventajas que se le atribuye es que hay actitudes prescriptivas que pueden interferir en los juicios de gramaticalidad, principalmente en fenómenos que están muy estigmatizados en algunas comunidades. Entonces, bueno, la gente se prepara y responde generalmente atendiendo a este estigma, si así ya se percibe. Este es un ejemplo de una tarea de licitación con estímulo auditivo que se puede usar con nuestros colaboradores. Este es un ejemplo de Munarriz y Parafita 2016. Y bueno, simplemente se les da una oración al colaborador y él tiene que presionar un botoncito diciendo sí que podría oírlo, no sé, no estoy seguro de si podría oírlo o no podría oírlo. Entonces, bueno, esas son nuevas formas que se están utilizando también en los estudios de contacto lingüístico para estudiar, por ejemplo, la alternancia de códigos. Y bueno, otras técnicas experimentales que son menos, por lo menos en contexto hispánico, para los estudios de contacto son estos estudios psicolingüísticos que pueden estar utilizándose para estudiar los procesos psicológicos que subyacen el cambio de código, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, una de estas técnicas es el uso de los potenciales evocados. Entonces, este es algo que se está empezando a utilizar en algunos contextos del mundo hispano, en el que el español está en contacto con otras lenguas
y bueno, también está resultando bastante útil. Cuando hablamos de metodologías, lo que se sugieren y sugieren algunos metodólogos es que debería haber una complementariedad metodológica. Es decir, que podríamos ir de métodos que son más naturalistas, ¿verdad? A métodos semi-experimentales o experimentales y hacer una complementariedad. Es decir, no casarnos con un tipo de método, sino que ir complementando o complementar en un estudio pegado. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los estudios con enfoque social o con un enfoque más funcionalista del contacto lingüístico? Bueno, como decíamos al principio, dependiendo de las teorías lingüísticas, es el método que vamos a estar utilizando. Entonces, van muy de la mano método y teoría. Y bueno, ya vimos que a partir de los 50 y de los 60, con el surgimiento de las nuevas disciplinas y de las nuevas teorías, como el contextualismo británico, americana, la lingüística del texto, pues empieza a crearse nuevas formas de investigar el habla real, ¿verdad? Y entonces se abandona este método hipotético deductivo y la intuición solamente del analista mediante la introspección y se trata de buscar más estas formas, estos contextos reales, estas situaciones comunicativas más auténticas. Por lo tanto, también nuevas metodologías. Bueno, en los estudios de contacto lingüístico que nosotros realizamos, sobre todo en semidirigida, que es un corpus oral a partir de entrevistas, ¿no? Bueno, los beneficios yo creo que todos lo sabemos, pues ya lo decíamos, se pueden recopilar muestras muy amplias y representativas, socialmente estratificadas y de buena calidad. Sin embargo, también tenemos pues algunas desventajas, como ya lo sabemos, la paradoja del observador. A veces tratando de reducir esta paradoja, pues resulta contraproducente, porque caemos en el género de la entrevista y entonces la persona se pone como entrevistador, ¿verdad? Y ya no resulta tan espontánea. Entonces resulta que tenemos cierta artificiosidad del contexto de la entrevista, y pues esto va haciendo más formal la entrevista en vez de hacerla más espontánea. Entonces, bueno, pues también tiene sus desventajas. Hay que trabajar esta entrevista semidirigida también, buscar formas, ¿verdad?, de hacer de en verdad elicitar lengua espontánea, pero es una de las que más hemos estado utilizando nosotros y nos ha resultado bastante útil para la recolección de nuestros datos. También se ha señalado que esta entrevista es poco apropiada para el estudio de la variación estilística porque pues no nos permite evidenciar esta variación. También a veces la variación de la entrevista pues introduce mucha heterogeneidad en las características y calidad de los datos obtenidos. Entonces, a veces no replicamos la entrevista, tenemos que utilizar de manera diferente y bueno, eso también nos da datos que pueden ser diferentes. Otra técnica que hemos estado utilizando es el roleplay, por ejemplo, se les da a los colaboradores instrucciones para reaccionar ante una descripción situacional y responder oralmente. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué dirías a esta persona? ¿Le ordenarías a alguien esto? ¿Cómo rechazarías? Entonces, este roleplay a veces ha funcionado para algunas estructuras que son de interés del investigador. Sin embargo, tenemos también el problema del contexto ficticio, ya que a veces las instrucciones se dan por escrito y se pide que sea la respuesta oral, o a veces la instrucción no está completa, o a veces, obviamente, la situación pues es ficticia, es creada, y el hablante no usa todos los elementos que generalmente usaría. Imita la actuación lingüística y resulta bastante artificioso en algunos casos. Vemos que, por ejemplo, no hay negociación y bueno, esto puede afectar también los resultados. Otras técnicas que se han identificado son, por ejemplo, muestras de habla natural recogidas durante reuniones familiares y conversaciones informales, donde se tiene en cuenta el contexto discursivo. Esto parece ser bastante útil. No se ha distinguido exactamente cómo es que se hace
estas grabaciones o estas entrevistas. En los estudios no se han descrito exactamente cómo se hacen este tipo de recolección de datos. Entonces, es necesario precisar un poquito más cómo se lleva a cabo estas grabaciones, ¿no? También se han utilizado los corpus, ya vimos los diferentes corpus que tenemos ahora disponibles, prensa escrita, público como en propagandas políticas, redes sociales como Facebook y servicios de mensaje como WhatsApp. Insisto nuevamente, solamente en los estudios que yo, a los que tuve acceso, se pone, hicimos esto, pero no se declara exactamente, no se explica cómo es que se seleccionan, cómo se recurren a estos elementos. Me refiero a los de Facebook y a los mensajes de WhatsApp. La prensa en línea es otro de los recursos que más he utilizado también en nuestros estudios, y tareas de elicitar imágenes o cuestionarios. Este es un ejemplo de Avelino 2017 en el que vemos es una narración con imágenes, y bueno, la idea es que los colaboradores narren esta historia primero en español y luego en otomí, y es para analizar el sistema pronominal autónomo. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una tarea de licitación. Avelino, otro cuestionario en español, también es de Avelino 2017. Entonces, bueno, también son tareas de licitación que se utilizan. Bueno, vemos que las muestras que se han estado utilizando, pues son orales y escritas. Generalmente pueden ser estudios de un solo colaborador o de hasta más de 70 colaboradores. Entonces, vemos que las muestras se han incluido monolingües y bilingües en situación de contacto, y también recientemente ahora se han estado incluyendo monolingües como grupo de control, es decir, que no están en situación de contacto. Por ejemplo, el estudio de Torres 2018. Entonces, esto es algo que se sugiere que incluyamos estos grupos de control también para saber qué es lo que está ocurriendo en contextos de situación de no contacto. Entonces, tenemos esta idea también, los diferentes grados de bilingüismo que ahora se han empezado a estar integrando en los diferentes estudios, con algún uso de pruebas o entrevistas para determinar estos grados de bilingüismo. Y también vemos que se han considerado para las muestras factores sociales como la edad, nivel de instrucción, el género y la escala de bilingüismo. Aquí tenemos un ejemplo de la muestra de monolingües como grupo de control, y también Avelino 2017 y Torres 2018 están utilizando el concepto de red de colaboradores para sus estudios en sus tesis doctorales, en su tesis doctoral Torres y Avelino de licenciatura, Avelino, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estas redes que también son nuevas técnicas que se están utilizando, se están implementando en los estudios de contacto, y que nos permiten también contacto en sus diferentes dimensiones socioculturales. Tenemos este ejemplo. Este otro ejemplo es el de Avelino, que es un cuestionario para evaluar la competencia lingüística en el español y así determinar también los diferentes grados de bilingüismo. Entonces, es un cuestionario que utilizó Avelino, Torres 2018 también lo ha utilizado. En otros estudios no se han utilizado estas pruebas de competencia, pero se han hecho entrevistas o informantes, de manera que se ha permitido identificar ese grado de bilingüismo. Sin embargo, vale la pena señalar que es necesario precisar exactamente cómo es que se construye esta escala de bilingüismo. No está muy claro, muy preciso en algunos estudios. Este es para determinar el nivel de competencia en otomí. Entonces, tenemos nivel de competencia en español y nivel de competencia en otomí. Y también de manera muy interesante han estado integrando este cuestionario sociolingüístico que permite también integrar al estudio otras cuestiones que pueden ayudarnos a dar luz a nuestra explicación de lo que está ocurriendo en estas situaciones de contacto.
Como podemos ver entonces, también tenemos que para el análisis pues se han integrado análisis cuantitativos y cualitativos, se han usado programas para hacer estadísticas tanto descriptivas como inferenciales, como SPSS y Goldbach en algunos estudios. Generalmente el análisis del fenómeno en las lenguas en contacto se ha descrito de manera muy detallada y pormenorizada, sobre todo analizando ambas lenguas para ver el trasfase que pueda darse. Y bueno, se han observado distintas técnicas de recolección de datos. Puede hacer la entrevista semidirigida y también tarea de licitación, o entrevista semidirigida y además otros medios impresos. Bueno, a manera de reflexión y ya para cerrar, ¿con qué me quedé yo después de revisar todo esto? Bueno, es necesario que consideremos como investigadores el alcance de nuestra investigación. Sabemos que hay diferentes tipos de estudios, que hay exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, y que a veces es necesario como investigadores para ir pues aprendiendo un poco más, es ir pasando de un nivel a otro, ¿verdad? Es decir, si ya tenemos el mismo tema de varios, pues entonces ahora pasar a otros de envergadura mayor, por ejemplo, un estudio correlacional, un estudio explicativo. Si ya tenemos muchos descriptivos, ir avanzando con el alcance de la investigación. En ese sentido, me parece que necesitamos enterarnos más del estado del arte en el sentido metodológico y saber cuál es lo que conviene ahora hacer, ¿verdad? En nuestra investigación. También es importante saber que, bueno, contamos con diseños cuantitativos, con diseños cualitativos y que también ahora se sugieren diseños mixtos, de tipo mixto, para poder tener una mejor comprensión del fenómeno. Entonces, bueno, tener un panorama general de por dónde está nuestro tema, nuestro fenómeno, qué es lo que se ha investigado, qué es lo que se requiere investigar, qué es lo que hace falta. Entonces, para poder comprender, ¿verdad?, se necesita. Me parece que también necesitamos reflexionar sobre la validez y confiabilidad de nuestros instrumentos de investigación. Generalmente en la descripción del método a veces no se detallan estas cuestiones, no detallamos cómo validamos nuestros instrumentos, o qué hicimos para validarlos, qué técnicas utilizamos. Me parece que por ahí podríamos también trabajar en algunas cuestiones. Y también como decía yo, a veces tenemos errores de actuación y no sabemos discernirlos, podemos equivocarnos o no contamos también con alguien que nos valide nuestra interpretación, sobre todo en algunos estudios cualitativos. Entonces, vale la pena también trabajar con la validez en la interpretación de los datos. Lo que me queda después de estas reflexiones es que tenemos que pensar en la rigurosidad en el diseño de los instrumentos, que sean validables, que tenemos que pensar también en la recolección de datos y en la sistematización de los mismos en formas menos costosas y más precisas, porque efectivamente hacer un corpus de 30, 70 hablantes no es nada fácil. Entonces, bueno, pensar en estas formas de cómo trabajar de manera que podamos integrar, sistematizar y recolectar datos de manera más rápida, menos costosa. También me parece que deberíamos trabajar con uso de estadísticas descriptivas e inferenciales más granuladas. En algunos estudios apenas si esbozamos algunos porcentajes y trabajar un poquito más con estadística descriptiva e inferencial. Creo que también a veces no distinguimos la variable estilo o fuente de datos. Usamos fuentes escritas y fuentes orales y al final no distinguimos. Tampoco no distinguimos si hay alguna cuestión estilística por ahí que deberíamos integrar a nuestro análisis y utilizarla como variable. Entonces parece que también esto es algo a trabajar. Identificar el alcance en la literatura y determinarlo en los sucesivos estudios. Y bueno, como señalaba ya Goldberg, también quizás integrar varios métodos y técnicas de manera que nos permita esa triangulación de datos y tener datos más válidos. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith, ¿no?, por esta reflexión en cuanto a
las metodologías, que es algo que también hemos discutido mucho cuando trabajamos contacto. Y bueno, ahora tenemos tiempo para hacer unas preguntas, comentarios, respuestas. Pueden hacerlo a partir del chat o bien hacer sus comentarios como mensaje, y también en Facebook Live, que nos están siguiendo por ahí. También pueden ponernos ahí sus comentarios, preguntas, aclaraciones, dudas y demás. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta. Siempre el primero tiene que ser el más valiente y después ya se empiezan a animar todos. Gracias. Pues muchas gracias a todas por sus presentaciones muy interesantes. Pues yo quisiera pedirle a Azucena que nos responda las preguntas que hizo, porque sí, realmente estaban muy interesantes y sí quería saber qué respuestas tenía. Y preguntarle también a Sara la idea esta que mencionaba sobre si España era un país multilingüe o no lo es, porque es interesante. En México yo creo que sí somos multilingües, aunque no todos somos multilingües. Entonces, si pudiéramos platicar más al respecto sería interesante. Y otra cosa que dijiste me llamó mucho la atención de esta idea del bilingüismo como peligro, ¿no? Que es muy interesante ponerlo sobre la mesa, porque cómo las lenguas van a ser un peligro en sí mismas, ¿no? Es más bien lo que mencionaba sobre el uso político que se les da. Entonces, ¿cómo entienden en España el ser bilingües o multilingües? Porque, por ejemplo, en algunos estudios que hemos hecho con Alonso, con Nadi, eh, bueno, Alonso Guerrero, ¿no? Nos hemos dado cuenta que básicamente las lenguas son lenguas de los hablantes, en el sentido de si yo hablo español y hablo euskera, las dos son mías, o si hablo español y náhuatl, o las lenguas que hable son mías, y entonces ¿cómo me van a atacar a mí mismo, no? Entonces la idea de que no sea de uno mismo a veces es una forma impuesta desde afuera, como decir, el español no es mi lengua, sino la lengua originaria que hablo, o cuál de las dos, o que haya un conflicto que no necesariamente hay en la persona, ¿no? Sino también es un manejo mediático que viene con cosas políticas detrás. Entonces, un poco si pudieran platicarnos al respecto, se los agradecería mucho. Sí, se me oye, ¿verdad? Siempre con tus preguntas tan acertadas. Sí, la verdad es que no quería pasarme del tiempo y entonces dije, bueno, ya hablaremos si acaso. Casi voy a enlazar lo que quiero decir con lo último que acabas de mencionar. Es una manera de trabajar el pensar que los hablantes conforman sus repertorios lingüísticos a partir de los recursos lingüísticos. Me ha encantado eso que comentabas de que las lenguas son de los hablantes. Esta lengua es mía y la otra también si la hablo, ¿no? Desvincular todo el formalismo, el purismo que ya se ha mencionado aquí, de la concepción de lenguas es absolutamente esencial para poder entender las dinámicas de contacto. Si no hacemos esa desvinculación, realmente estamos haciendo un flaco favor al rigor científico, porque las ideologías se van a imponer, ¿no? Entonces, en ese sentido, los hablantes aprenden las lenguas en distintos escenarios, algunos a través del aprendizaje formal o informal, en fin, en multitud de trayectorias lingüísticas, y por eso no se puede penalizar. A mí me parece que lo que tú has presentado tan interesante está muy relacionado con lo que yo he presentado, aunque aparentemente no tiene nada que ver. Lo que yo presento son unos cambios mucho más sutiles, que también son cambios inducidos por contacto, pero se ven menos, pero se estigmatizan más, o por lo menos tanto como los anteriores. Entonces, tú fíjate que tu propia comunidad, estás hablando de hablantes, como la adaptación fonética, fonológica fonética de los préstamos en función de esos factores sociales. Esa es una trayectoria, una dinámica que recorre absolutamente todos los ámbitos del contacto. Entonces, en ese sentido, lo que yo quería decir es que los hablantes, independientemente de si
son hablantes con dominio del español, de la lengua originaria, simétricos, dominantes. Al final lo que van a hacer es utilizar todos los recursos que tengan a su alcance de sus repertorios lingüísticos, completos o incompletos, pero van a hacer eso, ¿no? Entonces, lo que yo les quería presentar de manera tan apresurada quizás, con esos datos, que son datos rigurosos de estudios de colaboradoras que están, de colegas que están aquí, es hacerles ver cómo los hablantes están de distintas lenguas, van hacia las mismas soluciones, y van hacia las mismas soluciones porque son soluciones congruentes. Es decir, ¿qué hacen estos hablantes cuando en sus lenguas no tienen una gramaticalización del género? Pues seleccionar una forma no marcada para el objeto directo. ¿Y cuál es la forma no marcada para el objeto directo? La forma pronominal lo, ¿no? Porque además tiene un equivalente en la forma le del objeto indirecto. Es decir, no me traigo un patrón, pero sí congruentemente adapto el patrón del español, que ya tiene posibilidades el propio español, al patrón de mi lengua originaria. Y es muy interesante porque el le no tiene gramaticalización de género, es decir, que es una copia analógica del le, ese lo, a partir favorecido por la lengua de contacto. Y evidentemente es muy interesante todas estas cuestiones de los bilingüismos y los grados distintos y las dominancias, porque esta creación siempre se da en el hablante bilingüe, ya sea una adaptación de un préstamo, ya sea estos otros cambios más, como digo, más sutiles, menos evidentes, que se confunden con errores, pero son cambios que aparecen en los hablantes siempre a partir de esos recursos de sus propios repertorios. Y son aproximaciones, como digo, congruentes y además, más importante todavía, se replican en las distintas lenguas, por tanto son sistemáticas. No es que a uno se le ocurra un día una cosa rara, anómala, sino son soluciones sistemáticas que son absolutamente racionales y creativas. Entonces, yo creo que todas estamos en las mismas dinámicas de atribuirles a los hablantes ese concepto de creatividad, de agencia, no de no saber hablar, el aprendizaje, todo esto es porque no han aprendido bien, porque esas formas de falta de aprendizaje, esa explicación de cuestiones por el aprendizaje, como vemos, es fallida. Y cuando en una comunidad local, y ustedes lo saben bien porque tienen unas situaciones, unas ecologías lingüísticas mucho más variadas y además más a la puerta de la casa de lo que tenemos nosotros, cuando en una comunidad se establecen estas variaciones, estos cambios lingüísticos, se van extendiendo y bueno, pues llegan hasta, como digo, monolingües. Antes estaba ahí, bueno, no la he visto, pero creo que Marlene, mi colega Marlene Abud está ahí, y ella es leísta. Y el leísmo no es más que un avance en la misma dirección, ¿no? Y ella es una catedrática, ahora académica de la Academia correspondiente de la lengua española en Ecuador, y es absolutamente leísta, ¿no? Entonces, quizá, Marlene, es que no has aprendido a hablar bien el español. No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. De hecho, me interesó mucho justo eso último que mencionabas de las estrategias, porque si todas son diferentes lenguas, tienen estrategias similares, ¿no? Eso fue algo que también pensábamos con Alonso Guerrero. Mira, de toda la muestra que hemos visto, tienen estrategias muy similares, solamente que cada una respetando sus propias restricciones, pero pues es que lo que tienen en común es que no marcan género igual, no marcan la concordancia de número así, lo marcan de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces justo esa parte me llamaba mucho la atención. ¿Cómo respondías tú a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas lenguas distintas tienen estrategias similares? Y me parece muy bien, claro, hay estrategias sistemáticas y finalmente pues todas responden a que la lengua, digamos, con la que tienen la interacción es la misma que es el español, ¿no? Habría que ver en una lengua como la de Yanira,
del creol haitiano, que puede tener 3 o 4 lenguas en la misma, ahí que si sigue pasando, porque si sigue pasando, entonces tenemos una sistematicidad muy robusta, ¿no? Habrá que ver. Muchas gracias. Sí, perdón, solo una anotación. Quizá entonces en esos creol, en esos criollos, como los hablantes también son inteligentes, buscarán soluciones congruentes que se podrán ver en otras soluciones. No quiero robar mucho tiempo, pero al hablar de los criollos hay siempre otra estigmatización distinta que tiene que ver con la simplificación. También se dice que la simplificación de estos loísmos es porque, bueno, pierden material, bueno, por todo el derivado de toda esta ideología de la que venimos hablando. Pero realmente cognitivamente y discursivamente no es una simplificación. Cuesta mucho más procesar un lo que no tiene, que el hablante no identifica el género del antecedente, ¿no? Entonces, bueno, también esa sería para otra. Nadie, ya puedes hacer otro congreso sobre simplificación y resultados, pero eso es otro elemento que tenemos que echar abajo, ¿no? Eso de la simplificación, porque no deja de ser un presupuesto tan negativo o tan ideologizado como pueda ser bueno, lo que estamos comentando. Sí, yo, Marcela, te contesto. Con que España es un país multilingüe, me refiero a que los ciudadanos, algunos, aprenden varias lenguas, mientras que otros pues simplemente tienen un menor contacto también en la educación, por ejemplo, porque en las zonas que son monolingües, en toda esa zona de central que hemos visto, ¿no? Que no tienen otra lengua autóctona, solo tienen el español, no hay posibilidad para los estudiantes de estudiar otra lengua de España, ¿no? Pueden estudiar inglés, francés, alemán, italiano, pero es muy raro, ¿no? El hablante, por ejemplo, de Andalucía que estudia gallego, ¿no? Tiene que tener una implicación familiar o este tipo de cosas. Por eso es un país multilingüe, pero no plurilingüe, porque realmente esas lenguas que son de España también no se aprenden en todo el territorio. Y ese era el sentido, ¿no? Un poco, los ciudadanos viven muchos de espaldas el catalán, el gallego, la lengua vasca, también el asturiano, el aragonés, el aranés, el portugués o el árabe que se habla por ejemplo, en Ceuta y en Melilla, ¿no? Que no son cooficiales, pero hay muchos hablantes que lo tienen. Entonces, ese vivir de espaldas, también lo que ese desconocimiento se ha utilizado en contra de las lenguas de España que también son autóctonas, que son esas, ¿no? Y en defensa del español que no se encuentra en ninguna situación de conflicto con respecto a esas lenguas. Y digo que se ha utilizado no todo el mundo, por supuesto, ni todos los políticos, es un sector determinado de una ideología, pues eso, próxima al fascismo, ¿no? Que utiliza ese tipo de miedos o de fantasmas, ¿no? Para, como acicate, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se ve el bilingüismo en España? Bueno, el bilingüismo en España yo creo que ocurre pues casi como en Estados Unidos, ¿no? Si una persona es bilingüe de español y francés, ¿no? Es maravilloso, o de español y alemán es maravilloso, pero si es bilingüe de español y gallego, pues es como de segunda categoría, ¿no? Digamos que ese es hay una visión como utilitaria también de las lenguas, como con esta lengua puedo conseguir un trabajo mejor y entonces es mejor que aprenda, que al fin y al cabo es una actitud lingüística y una ideología lingüística también, ¿no? Entonces, el bilingüismo se percibe más positivo si es con una lengua de mucho prestigio, ¿no? Y una lengua internacional, y es menos positivo cuando es una lengua autóctona, ¿no? Y por otro lado, también en los estudios sobre el bilingüismo que se hacen en la década del 2000 al 2010, que un poco evalúan todas esas posibilidades que ofrecía la cooficialidad,
hay por parte de los académicos, hay cierta actitud positiva, ¿no? Con respecto a que los logros van a ser cada vez mejores. Mientras que el discurso que predomina a partir sobre todo de 2014-15 es un discurso más de que se está ralentizando ese éxito, ¿no? Es decir, que en algún momento hemos sido mucho más positivos, ¿no? De lo que la realidad es, ¿no? Y también el vivir en una fantasía de que todo el mundo quiere la lengua autóctona, ¿no? También puede ser una actitud perjudicial para la lengua autóctona, porque de alguna forma se puede uno morir de éxito no habiéndolo alcanzado, ¿no? Entonces esos son aspectos que van en contra de esas lenguas que son minoritarias, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Anaí Martínez, la voy a leer. Me gustaría, bueno, ¿qué podemos hacer cuando el contacto lingüístico está distorsionando la lengua materna? Por ejemplo, soy hablante del náhuatl y escucho a la gente utilizar nuevas palabras como el parqueorasque, que proviene del inglés parquear, y se usa mucho otras palabras, préstamos del español, y solo se le agregan las terminación osquej. Por ejemplo, barrer, barrerosquej, para decir barrer, y así se va perdiendo la lengua náhuatl. No sé quién ¿Puedo quiere. contestar? Claro. Sí. Yo lo que le diría es que esta es de nuevo una ideología que permea toda la sociedad, que permea las estructuras institucionales, los colegios, la universidad. Es la ideología del purismo de la que hemos hablado antes. Yo lo que le haría una reflexión en voz alta sobre cómo hablamos el español, los monolingües, por ejemplo. Yo no hablo de la misma manera en este momento que estoy dando una charla, que estoy discutiendo con ustedes de una cuestión en un escenario más formal, que cuando acabe me vaya a cenar con mi hija o me estoy tomando unas cervecitas. Mi variedad de español cambia. Entonces, ¿por qué no va a poder cambiar una variedad ya sea hablando español o hablando, no recuerdo si ha dicho náhuatl, la persona que estaba náhuatl, ¿no? Ni la persona cuando habla náhuatl ni cuando habla español habla siempre de la misma manera. Tiene registro, tiene estilos, y en cada uno de los momentos va a elegir el estilo que más se adapte. Entonces, ¿qué problema hay en que utilice préstamos del inglés? Nosotros estamos utilizando préstamos del inglés permanentemente en el náhuatl, y también utilice préstamos del español, y cuando estén hablando del español, en español estará hablando con elementos náhuatl. Es decir, esa separación que nos han inculcado de que las lenguas no se pueden juntar, las lenguas tienen que separarse, no se pueden mezclar, en la vida real no es así. Cuando están los hablantes bilingües entre ellos, mezclan las lenguas y las mezclan no porque no sepan hablar, sino al contrario, porque están aprovechando más recursos de los que tenemos desgraciadamente los monolingües. Es decir, ellos siempre van a tener más riqueza en sus repertorios y las aprovechan que los que tenemos una única lengua, me parece. Sí, ¿podría tomar la palabra Marlene? Unos comentarios y unas preguntitas, ¿ya? A propósito de lo que ha dicho Anaí, ha preguntado de estas mezclas, los préstamos de unas lenguas a otras son muy, muy posibles, están en todas las lenguas, y por un tiempo acá se estaba discutiendo mucho y se sigue hablando del purismo, por ejemplo, con el quichua. No hay cómo tener palabras del español, porque eso está muy mal. Pero creo que poco a poco nos damos cuenta que hay préstamos necesarios y préstamos innecesarios, y creo que los hablantes están evitando los innecesarios y usando los necesarios. Entonces, si digo, por ejemplo, bueno, es que ahorita ni puedo pensar en algún término que viene del inglés, el fax, ya está. Y le uso, ¿no? Fax está, voy a hacer un fax en quichua, ¿no? Y si es ese el sistema, es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos una boutique, hablamos de un garage,
pero el español en ese sentido no se está perdiendo, solamente como un comentario. El otro comentario que no pensaba hacer, pero que quería hacer a propósito de lo que ha dicho Azucena, es que ya venimos conversando un buen tiempo sobre el tema de la simplificación. Se habla de un sistema simplificado en el tema de los pronominales y en muchos otros temas, pero porque se está viendo solamente la estructura, pero no estamos viendo qué pasa cognitivamente con los hablantes, ¿no es verdad? Y yo tengo cantidad de ejemplos que les podría dar, justamente porque soy leísta, como bien has dicho, Azucena. Nada de loísmo. En mi sección, en mi parte de la sierra donde yo vivo, no. Lo que sí hay es leísmo total, ¿no? Y también por eso me han dicho que hablo muy mal, que cómo es posible que yo con el doctorado y esté hablando así. Por eso y por otras cosas más. Bien, solamente eso quería un poco delinear. Luego creo que fue por un comentario que dijo Sara, lo del multilingüismo y las lenguas de quién son. También lo ha dicho Azucena. Aquí en este momento hay un movimiento bastante fuerte para hablar de, decimos, las lenguas indígenas del Ecuador. Y los compañeros indígenas en eso están muy claros. Las lenguas no son de un país, son de los hablantes. Están situados en un país por algo más, porque de casualidad, porque acá llegamos, porque... Y un ejemplo que me decían el otro día es, entonces, dígame usted, todos mis compañeros, mis parientes, mi familia que está en Estados Unidos y hablan quichua, ¿el quichua es de los Estados Unidos? No, es de nosotros los hablantes. ¿No? Estoy nada más acotando con ejemplos justo lo que se ha dicho. Son de los hablantes. Y ahora tengo unos comentarios y unas preguntas que ojalá del tiempo, pero Marcela y Anira, un trabajazo el que están haciendo. Quería preguntarles, puede ser que lo dijeran, pero a mí se me fue la luz un momento y perdí la conexión. Ustedes han encontrado muchos préstamos, muchas transferencias, por ejemplo, de sufijos flexivos y derivacionales, porque nosotros estamos encontrando esto cada vez más en las lenguas indígenas. Entonces, esa es un poco la pregunta para Marcela y Anira. Me encanta el trabajo que están haciendo, bien complicado. Y puedo hacer todas las preguntas a la vez, Janet. Sí, o hago una por una y espero. No, yo creo que sería bien. Podemos escuchar todas, ¿no, Nadie? Ya, y bueno, voy a tratar de no alargarme mucho, pero sí que me da tanta gana de escuchar esto. Edith, muchísimas gracias por esa visión tan panorámica de las metodologías. No sé si también con mi edad de luz yo perdí, si hablaste algún momento de los grupos focales. Nosotros estamos trabajando muchísimo con grupos focales y con narrativas. En este tiempo de pandemia, esa ha sido de alguna manera una forma de poder comunicarnos con la gente y de saber qué dicen o no dicen. Cierto es que manejar datos de grupos focales es bien complicado, pero son de una riqueza única. La otra cosa que habíamos estado haciendo, lo hemos hecho últimamente por la pandemia, ha sido reuniones, por ejemplo, de comida de gente que puede conocerse o no conocerse, depende de lo que se haya estado buscando. Y es como una forma de probar distintos menús. La gente empieza a conversar del menú, no sé cuánto, todo se está filmando con 2 cámaras. Al principio todos son así como muy educaditos y muy formalitos, pero luego ya entre que comes y te tomas un vinito ya fluye la conversación. Y al estar todo en video es mucho más, es posible hacer un análisis multimodal. Entonces, eso sí que estuvimos usando, digamos, frecuentemente y funciona muy bien para datos, aunque, repito, es complicado el tema de la sistematización, ¿no? Te toma mucho más tiempo. Y la otra pregunta que quería hacer es si podrían explicar un poco más cuáles son esas pruebas de bilingüismo que siempre son un problema, ¿no? Porque se hace en cuanto a las habilidades, se hace unas pruebas de lectura, unas de escritura, unas de producción oral. Aquí en eso realmente estamos bastante en pañales. Y lo último que voy a decir es, quería decirle a Sara, si ella ve que hay algo de activismo juvenil, por ejemplo, para defender el euskera y el gallego. Y pregunto esto porque en los procesos de revitalización que están haciendo acá muchos jóvenes, hay una gran
a cooperación, a ayuda, a motivación por parte de fundaciones vascas. Entonces, sería bueno saber si es que también para el euskera están en este momento emergiendo activistas jóvenes. Y no voy a decir más, nada más agradecerle porque estas reuniones siempre son tan motivadoras y aprendemos mucho. Muchas gracias. ¿Podemos contestar la de los préstamos? Marlene, pues mucho gusto, porque había oído mucho de ti, pero nunca te había visto. Entonces, mucho gusto, qué bueno poderte ver. No, yo no sé si Yanira ha encontrado alguno de este tipo de préstamos. Yo no los he encontrado. Sin embargo, es verdad que lo que sí hemos encontrado mucho más son palabras funcionales, eso sí, y que empiezan a ser mucho más frecuentes que, por ejemplo, los sustantivos. O sea, hace tiempo ya que los resultados de los estudios con lenguas originarias muestran que la tendencia que se pensaba que era que lo primero que se toma prestado son sustantivos y lo que va después son adjetivos y lo que va después, no es cierto. O sea, cambió completamente porque tiene que ver con el discurso y lo funcional que es, y porque son hablantes y son sus lenguas, porque pues, son tuyas y las hablas, ¿no? Y las conoces y las vives. Entonces, es por eso, pero no, yo todavía no encuentro ninguna de esas. Si encuentro alguna, te lo aviso. No sé si Yanira tiene alguna respuesta al respecto. No, yo tampoco he encontrado. Y solo quería decir sobre la simplificación de lo que mencionó Azucena. Claro, o sea, las lenguas criollas son súper interesantes porque es como la demostración de que las lenguas son lenguas y que los problemas son los que hacen los hablantes y la política con las lenguas. O sea, estamos viendo que tenemos, por ejemplo, en el caso de lo que nos muestra Yanira, una lengua criolla que puede echar mano de todas las lenguas que sus hablantes conocen y que mientras tengan enfrente a un hablante con quien pueden compartirlas, la van a usar. Está hablando de un sistema que es completamente lógico y utilizable por la comunidad lingüística y que es equiparable a cualquier lengua, solamente que es un poquito mucho más difícil que solo hablar una, ¿no? Porque necesitas tener el conocimiento de al menos 3 lenguas, su gramática y saber cómo puedes irlas vinculando dentro de la gramática del creol. Entonces, simplificar quizás ya no deba ser el concepto, ¿no? Quizás ya deba ser, cambiamos de nombre, encontrar otras formas que realmente describan la complejidad y la gran habilidad que tienen, que además se demuestra a través del hecho de que la comunidad se mueve y la lengua se mueve. Y la comunidad, como que aunque ya abarque diferentes lugares, a veces se mantiene. Y eso es algo que para mí, que en el tiempo que llevo trabajando con Yanira, ha sido muy grato conocer, porque no tenía una experiencia al respecto. Ya, gracias. Hola, Marlene, yo te puedo contestar respecto al activismo de los jóvenes, que efectivamente hay bastantes, no tengo datos, porque tampoco hay un estudio comparativo de qué activismo, qué grado de activismo había en la juventud, por ejemplo, de los 80 y 90 con respecto a la que hay en 2010, ¿no? Pero sigue habiendo grupos, porque la había en esos años y también la hay ahora, jóvenes urbanos que deciden como postura también ideológica e identitaria, ¿no? Si no saben, que me extraña ya en esta época ya casi todos saben, ¿no? Pero si no lo usan, usarlo, ¿no? Usar esa lengua del lugar, sea el gallego, sea el euskera o sea el catalán, porque algunos, por ejemplo, se ha advertido que algunos adolescentes que sí que la tenían como transmitida generacionalmente, en la época de la adolescencia se vuelcan en el castellano y en la época de la juventud, ya digamos a partir de los 20, 22, 24, vuelven a retomar el gallego o el euskera o el catalán, ¿no? O sea que activismo existe, datos no tengo con respecto a eso. En este caso sé que en casos de abandono de uso activo, porque la mayor parte de la población más o menos puede conocer algo, cuando hay abandono de uso activo, algunos hablantes vuelven a
a tomarla, pero también como postura ideológica. De nuevo, también ahí la lengua es un arma también, ¿no? Y como cuestión identitaria. Sí. Pero en este caso es un arma, pero no en contra de, sino a favor, que también eso conviene matizarlo. No sé si me permitís que haga un comentario, es que no encuentro la manita para levantarla. No sé si, si al hacernos anfitrión al principio no aparece en el cuadro, pero no la encuentro. Bueno, lo que, según lo que estábamos hablando y pensando en la pregunta que ha hecho antes Anaí, me he acordado de que esta mañana en mi clase yo estaba hablando a mis estudiantes de cuestiones de contacto lingüístico y estábamos haciendo una práctica sobre español paraguayo, español yo para. No sé si saben que o sí, seguro que saben que Paraguay es el único país de toda Hispanoamérica donde son lenguas cooficiales a nivel nacional el español y el guaraní. Pero claro, no sé si saben que los paraguayos, quienes hablan el guaraní, no son tanto los indígenas, sino la sociedad mayoritaria, así que tiene quizá menos mérito. Es decir, que esa cooficialidad es porque la sociedad criolla es bilingüe, sobre todo en las zonas urbanas. Bueno, entonces les ponía un ejemplo y lo acabo de sacar, no les voy a contar toda la historia, pero solamente para que vean cómo los hablantes cogen recursos de las dos lenguas y los ponen y los superponen. Entonces, otra de las cuestiones que se ha estado diciendo siempre es que si ya existe un elemento en una lengua, no se puede importar en la otra lengua. Pero no es cierto, estos hablantes que son bilingües y además en sus prácticas lingüísticas están permanentemente mezclando y hablando pasando del guaraní al español, está narrando un relato y como alguien cuenta, ¿no? Y entonces está hablando de una cosa y dice contó, siguió contando y después sigue contando y dice OMBU UPEI DAYE, es decir, y cuenta. Y entonces está diciendo y aparece el cuenta en español, el cuenta o dice en guaraní también, y sigue al final, hace una cita directa y al final dice. Es decir, ¿por qué el hablante si sabe las dos lenguas, es un hablante simétrico y coordinado? ¿Por qué pone tantas veces dice? Pues no es porque no sepa hablar o porque sino porque realmente será muy importante para él estar focalizando todos esos aseverativos, perdón, todas esas evidenciales indirectos para decir que lo que está contando es una información reportada. Y entonces nos vamos al guaraní y vemos que eso es importante. Y entonces, si en el guaraní es importante, para ese hablante, cuando habla en español también va a ser importante. Entonces está mezclando y no está mezclando a lo tonto, es por sus propias necesidades comunicativas, porque lo necesita cuando habla tanto en guaraní como en el español. Solo quería decir eso. ¿Puedo yo completar lo que tú has dicho? No completar, pero contar algo similar. A ver, en el caso de los bilingües eso se da mucho, ¿no? Pero también es interesante en el caso de los monolingües cuando dices, aunque sea en la misma lengua, por ejemplo, un monolingüe está contando y te dice, dice que ha dicho. Y así es como me dijo. Entonces, de esa manera sí que está afirmando de dónde viene la fuente de información, cuál es su relación y su perspectiva hacia lo que se está narrando, ¿no? Y eso en monolingües es bastante común. Pues me da mucho gusto que estés trabajando grupos de enfoque. Me parece que es una nueva técnica que deberíamos explorar y ver sus ventajas y también desventajas, ¿verdad? Que como les decía yo en la reflexión, a veces fenómenos lingüísticos quizás no nos sea tan útil porque no vamos a obtener las suficientes, pero puede ser que para alguno en concreto que tú estés analizando, quizás de corte más pragmático, pueda ser útil, ¿no? Entonces, bueno, pues excelente ensayar con estas nuevas técnicas. Mira, en relación con las pruebas de competencia, me parece que aquí están Nadi y Ros Natalie, quienes ellas han ya puesto en práctica estas pruebas.
yo mejor les cedo un micrófono a alguna de ellas para que nos cuente su experiencia. En Quintana Roo estoy dirigiendo una tesis y también ya estamos utilizando esa prueba que tomamos de las dos. Hicimos ahí como que una mezcla y estamos haciendo algo con maya yucateco. Entonces, me gustaría mejor que Nadie o que Ros Natalie nos cuenten su experiencia de viva voz. Bueno, tampoco para alargarnos mucho. En realidad, creo que surgió la idea de hacer pruebas cuando nos enfrentamos a trabajar y ver que había, bueno, a entender este gradiente de bilingüismo y decir, bueno, ¿cómo voy a tener, ¿no? Desde una perspectiva que además tanto Ros como yo estamos haciendo trabajos desde el variacionismo, ¿cómo meto una variable de tipo de bilingüismo y cómo los clasifico, ¿no? Y revisando un poco distintas bibliografías, decíamos, ¿por qué nos van a creer a nosotras de que yo analice de una manera muy cualitativa? Pues este lo pongo aquí y a esta persona, a este colaborador acá y esta colaboradora allá. Y entonces de ahí partió como la idea de hacer una prueba de competencia. Con todo, tenemos como muy claro todas las dificultades y lo estático que se vuelve a hacer una prueba en el propio hecho de hacer una prueba, ¿no? Pero pues, lo que yo por mi parte, lo que hice fue solo una parte de la competencia de español, ¿no? Y traté de juntar una parte fónica, una léxica y una sintáctica para no hacer solo un tipo, ¿no? O basarme solo en un nivel. Y pues fue un poco bastante experimental, estando viendo pruebas que se habían hecho para enseñanzas de segundas lenguas y hacer un poco un conteo cualitativo que dijera, bueno, esto que yo medio observo, que veo en sus narraciones al momento de hacer las entrevistas, tenga como un sustento también cualitativo, ¿no? Y por ahí en realidad fue donde nació. Yo, la verdad, hice solo la parte del español porque la comunidad de Santa María de Ocotán habla como primera lengua el tepehuano y el tepehuano del sureste está muy vital, ¿no? Es decir, es como la lengua de uso, el español es solo una lengua de uso con gente externa de la comunidad. Entonces, asumí metodológicamente solo medir la competencia del español porque asumí que la del tepehuano era alta, ¿no? Que la del español era la que me iba a permitir. Y bueno, creo que también es importante que no solo hacemos o nos basamos solo en lo que diga la prueba, ¿no? Es decir, no estamos solo en los resultados de la prueba, también con las propias apreciaciones que hacemos al trabajar con las distintas personas con las que hemos trabajado y también pues ver el factor social, ¿no? Es decir, dónde hablan, quiénes hablan, cómo hablan. Entonces se ha vuelto más bien como la clasificación se volvió, o por lo menos en mi trabajo, como una suma de todas esas herramientas, ¿no? Pero bueno, Ros Natalie amplió un poco esta prueba y hizo otras cosas y entonces ya le cedo la palabra a Ros. Gracias, Nadie. Pues, pues justo también esta idea salió porque pues al revisar mucho de los trabajos o de las investigaciones que se han realizado de contacto, en algunas de ellas los investigadores solían caracterizar o decir, ¿no? Bueno, creo que las personas con las que trabajé tienen estas características o estas otras, pero surgía la pregunta, ¿no? ¿Pero cómo saben o con base en qué están determinando esas características, ¿no? En mi caso, bueno, Nadie ya había realizado, cuando yo comencé a hacer la tesis de licenciatura, Nadie ya había realizado su cuestionario para el caso de los bilingües de peruano-español y yo lo tomé de base, pero fijándome un poco más en las características lingüísticas del otomí. Sin embargo, en la situación en la que yo estaba trabajando, era una situación sociolingüística distinta a la de la comunidad con la que trabajaba Nadie,
porque en la comunidad que yo trabajo es una comunidad muy cercana a la ciudad y en donde ya hay como un mayor proceso de desplazamiento de la lengua otomí y también los niños ya no la hablan, ¿no? Entonces los hablantes de la lengua otomí tienen más de 40 años, entonces ya hay un proceso de desplazamiento y en ese sentido también observaba al momento de empezar a buscar personas con quien trabajar, pues que había cierta variación en el uso de la lengua otomí, ¿no? Tenía personas que hablaban mucho más la lengua, em, y también, por ejemplo, las personas más jóvenes que eran hablantes de otomí tenían otras características, ¿no? Su otomí tenía otras características. Entonces, también por eso yo traté de utilizar o de adaptar hasta cierto punto la prueba que se hizo del español en el otomí. En este caso, lo que yo intenté hacer fue ver, sí, también como dice Nadie, hasta cierto punto de forma muy experimental o intentando pensar cómo poder hacerle, pensar en qué partes de, digamos, de la gramática, por así decirlo, del español y del otomí eran distintos, tanto en el nivel fonológico como en el sintáctico o morfosintáctico, y a partir de eso, pues elegir ciertos ítems o preguntas que me permitieran ver algunos procesos de variación o de cambio, digamos, en características particulares, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hice o lo que intenté hacer. Sin embargo, pues también, como ya lo ha dicho también Edith en su presentación y Nadi, pues los instrumentos no son infalibles y tienen también, pues tienen también sus problemas metodológicos, sus contras. Em, digamos, una de sus ventajas es que nos permite aplicarlo sistemáticamente a todas las personas con las que trabajamos y tener una prueba estandarizada, por así decirlo, que nos permita comparar a los hablantes entre sí, pero pues también, digamos, con un cuestionario uno no logra ver el uso que hacen los hablantes de la lengua en todos los dominios lingüísticos, ¿no? De hecho, era interesante también cuando yo veía los resultados de mis pruebas, bueno, de los cuestionarios, cómo a lo mejor el cuestionario al ser una prueba de mayor control, pues los hablantes se estaban fijando más en ciertas cosas y la producción que hacían de determinados ítems era distinta a cuando yo oía sus narraciones en donde, digamos, era más, bueno, menos un contexto menos controlado, ¿no? Entonces sí se veía que ciertas divergencias en el uso de la lengua en estas dos, digamos, pruebas, por así decirlo, o material lingüístico, ¿no? Entonces creo que pues también hay mucho por hacer ahí y que también pues tienen pues sus pros y contras, pero bueno, es algo que pues también en lo que hay que ir trabajando. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Voy a leer algunos comentarios del Facebook. Excelente seminario, muchas gracias y felicidades a las ponentes y organizadoras. Gracias, Micaela Guzmán, gracias por tan interesante ponencia, nos deja un panorama muy amplio y muchas ganas de seguir trabajando. Mario nos dice que ha dicho y así como que me dijo, wow, qué joya de evidencialidad y contacto. Creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Los esperamos el día de mañana. Tenemos 4 conferencias más acerca del contacto. Vamos a hablar de variedades de español en contacto con Ana Isabel García Tesoro. Rosnatalia Avelino nos va a hablar de esta bidireccionalidad o los efectos del contacto de ida y vuelta. Regina Martínez Casas nos va a hablar también de situaciones de contacto y procesos de migración, que es algo que cada vez es más frecuente, ¿no? Procesos de migración en todos lados. Y cerraremos con Marlene y los trabajos que ha hecho Marlene en relación al trabajo, el contacto y el trabajo dentro de las diferentes comunidades. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Los esperamos aquí el día de mañana. Igual el link del Zoom es el mismo y también estaremos por Facebook Live. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron.